Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo 2 del libro de Números. Capítulo 2 del libro de Números. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Tiene por título el capítulo Campamentos y jefes de las tribus. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Vamos aquí a detenernos un momento. Veamos primero qué es un campamento. Dice campamentos y jefes de las tribus. Un campamento es una instalación en un terreno abierto de personas que van de camino o que se reúnen para un fin especial. Otro concepto de campamento es la acción de acampar, detenerse y permanecer en una zona despoblada, alojándose en tiendas o carpas. Entonces, si buscamos qué es un campamento en la Biblia, dice que era una expresión común que se usaba para referirse a Israel en el desierto. El campamento, o sea, el tabernáculo, en el centro y las 12 tribus, cada una en su lugar designado. Dispuestos alrededor de él, componían el campamento. Todo estaba ordenado por Dios y cada tribu debía plantar sus tiendas en los lugares que le habían sido asignados. Entonces, seguimos. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Ahí estamos viendo allí cuando dice que los hijos de Israel acamparán cada uno a su bandera. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel venía de viaje, viajando, había estado en ese viaje desde Éxodo durante más de un año y se habían establecido allí en ese sitio. Entonces ahora ellos estaban listos porque Dios los iba a guiar, a dirigir a la tierra prometida. Entonces ahora en este capítulo, ¿qué era lo que ellos lo que iban a hacer? Era a organizarse. Dios los iba a organizar. Recuerden que ya habíamos leído que ya habían hecho un censo, era contaron todos los jóvenes que estaban disponibles para la guerra, de 20 años arriba. Ya ellos habían hecho sus listas, de acuerdo a cada tribu, recuerden que eran 12 tribus, se hicieron sus listas y ya tenían ya la cantidad de cada tribu, los números, recuerden que ya eso lo leímos en el devocional de ayer, y tenían ya las listas conforme a cada tribu de los hombres de 20 años arriba que podían ir a la guerra. Entonces ya en este capítulo lo que ellos iban a hacer era a organizar todo el campamento, a organizarse. Entonces ahí vemos, seguimos allí, que alrededor, como dice allí, alrededor, que se iban a colocar alrededor del tabernáculo de reunión, allí cuando acamparan. Recuerden que el tabernáculo, el Señor siempre los colocaba allí alrededor del pueblo, o sea, en el centro, perdón, no alrededor, en el centro.
en el centro. Entonces, ¿qué representaba eso como algo simbólico? De que Dios estaba con ellos. De que Dios estaba con ellos. Y que todo el orden en Israel comenzaba a centrarse alrededor de Dios mismo. Eso es igualito como si fuéramos nosotros hoy en día. Se supone que todo nosotros tenemos que movernos alrededor de ¿quién? Del Señor, de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros vayamos a hacer, decisión que vayamos a hacer, todo tiene que estar alrededor de ¿qué? Del Señor, de su palabra. Todo. Así como el pueblo de Israel, en el centro estaba el tabernáculo, la morada de Dios, la casa de Dios, y eso representaba de que Dios estaba allí con ellos y que todo se movía era alrededor. El centro de ellos era el Señor. Así hoy en día tiene que ser nosotros. Nosotros todo lo que hagamos, todos nuestros movimientos, decisiones, todo tiene que estar basado en ¿qué? Nuestro centro debe ser ¿quién? El Señor Jesús, Jesucristo, todo. Estoy pensando en algo y una vez tengo que pensar en Dios. ¿Me agradará esto a Dios? ¿Será esto la voluntad de Dios? Tengo en mi corazón este proyecto a presentárselo en la presencia de Dios, como dice la Biblia en oración, para que el Señor alinee todo. Nosotros debemos estar todo es en base a Dios, al Señor Jesús. Yo no puedo pensar algo y hacer algo sin primero no buscar la dirección de Dios, porque yo no puedo vivir apartada del Señor. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, de los hijos y hijas de Dios. Todavía hay muchas personas que van a tomar una decisión o van a hacer algo y lo que menos piensan es en Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que yo haga eso. Y eso le agrada al Señor. Tienden a tomar decisiones como piensan, como creen o como sienten, pero no se enfocan de que nuestra vida siempre debe estar enfocada, el centro siempre debe ser Cristo, en todo, en todo. Uno todo se lo presenta al Señor, todo, cualquier detalle, todo. Mire, por muy insignificante que uno a veces piensa que, ay, voy a comprar unas olletas, unos sartenes. Señor, voy a comprar estos sartenes. ¿Qué te parece? Señor, serán de la mejor calidad para ti, ¿te parece bien? Señor, lo presento esto delante de ti. Si tú ves que no es si no es tu voluntad, si no es conveniente para mí, Padre, no permitas que lo compre, ayúdame, mete tu mano, dame dirección. Hasta para cualquier, mire, Dios se agrada de eso. ¿Por qué? Porque recuerde que separados de Él no podemos hacer nada. Y cualquier cosita que uno vaya a hacer siempre se lo presenta, por muy sencillo que sea, delante del Señor. Señor, me voy a mudar. Fui a ver una casa, la casa se ve hermosísima, pero esa es la casa que a ti te agrada. Es tu voluntad, tú quieres que yo me mude allí. Padre, si no es tu voluntad, muéstrame el camino, dirígeme. Recuerden que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y delante de Dios nuestra vista es limitada. De repente yo veo algo bonito y bonito por todos lados, pero quien conoce y sabe todas las cosas es el Señor. Uno pone hasta las amistades en oración, porque hay amistades que no vienen de parte de Dios. Uno a veces tiene amistades que en vez de ser de edificación, lo que es que contaminan. Y por amor a Dios uno se aparta de ese tipo de amistades. Si uno ya les ha predicado y a ellos no les interesa, no quieren saber nada, uno qué hace allí, lo que trae es contaminación a nuestras vidas. Entonces todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas, quien debe ser el centro de nuestra atención, el centro de toda nuestra vida debe ser el Señor. El Señor. Así como era el centro aquí en los tiempos bíblicos cuando el pueblo de Israel, el tabernáculo estaba siempre en medio de ellos.
en medio de ellos. Siempre estaba acampando en medio de ellos. Así lo había establecido el Señor. El versículo 3 dice, estos acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados, 74,200. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados, 54,400, y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eleazar, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400 por sus ejércitos, marcharán delante de él. Hermano, esto es asombroso. Cómo el pueblo de Israel creció, se multiplicó. O sea, cómo Dios cumplió, iba cumpliendo, porque todavía no habían poseído la tierra. El Señor había prometido. Pero en cuanto a la multiplicación, cómo el Señor, wow, asombroso de verdad. Dios es un Dios que cumple todo lo que Él habla, lo cumple. Así como le cumplió, recuerden que lo hablamos, así como lo cumplió con Abraham, Isaac y Jacob, así lo cumple en nuestras vidas. Pero en su tiempo y en su momento. Dios no se puede adelantar, ni nos puede entregar a nosotros cosas si no estamos nosotros preparados. Primero Dios trabaja en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro carácter, para prepararnos para que nosotros podamos recibir eso que Él nos prometió, o que Él nos pueda levantar en el ministerio que Él nos hace. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, y todo es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la desesperación, porque la desesperación no viene del Señor. La desesperación viene del enemigo para que tomemos nosotros decisiones equivocadas. Cuando usted se sienta desesperada, usted no tome decisiones. Métase en ayuno, busque del Señor, que sienta usted paz. Y en medio de esa paz el Señor le va a hablar, le va a guiar. Pero en medio de la desesperación, quien mete allí la mano es el enemigo. Tenga en cuenta eso. Entonces allí vemos, ¿verdad? Ahí cuando habla del oriente al este, ahí vemos que las tribus, recuerden, que son las 12 tribus. Entonces, ¿qué hicieron allí? Se estaban organizando las tribus, porque ya habían hecho el censo. Ya habían contado de los hombres que conforme a cada tribu, ya habían contado cuántos habían conforme a cada tribu, los que podían ir a la guerra. Entonces, aquí se están organizando. Entonces dice, cuando dice y al oriente y al este, ahí vemos que las tribus comenzó con el lado oriente. Entonces, en nuestro mundo occidental, normalmente orientamos las cosas hacia el norte. Y en el antiguo cercano oriente, las cosas se organizaban hacia el este, hacia la salida del sol. Entonces, eso tenía un significado. Eso significaba, o sea, eso tenía un significado para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el oriente es el lugar de la salida del sol. Y hacia el oeste estaba el mar. Entonces la postura de Israel era de espaldas al océano y al descenso del sol. Tremendo, ¿no? Seguimos. Ahí vemos que el campamento de Judá era el primero. Entonces, Dios había establecido que Judá iba a ser de primero, hasta que esta tribu llegara a Silo. Entonces nosotros podemos ver que el hecho de que Judá estuviera al frente, eran 12 tribus, correcto, primero para mencionar esto. Allí Dios estableció las 12 tribus
y ellos se estaban organizando, dividiéndose de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. O sea que iban a dividirse en 4. 3 tribus por cada, vamos a decir, por cada bloque. 3 tribus. Y que iban a ser las 12. Y en el centro de todos ellos iba a estar el tabernáculo. Y algo muy importante, el tabernáculo, quienes iban a estar alrededor del tabernáculo, era la tribu de Leví, los levitas. Imagínense en su mente allí, el tabernáculo en el centro, alrededor, quien iba, como quien dice, como quien iba a resguardar, a rodear, eran los levitas al tabernáculo. Acuérdense lo que leímos en el devocional de ayer. Ellos iban a estar, ¿qué? A cargo del tabernáculo. Los levitas no se colocaron en la lista de los que podían ir a la guerra porque Dios los había asignado a que ellos sirvieran en el tabernáculo, tenían que estar pendientes de los utensilios, todo lo que tenga que ver con el tabernáculo. Y ellos, su posición era rodear el tabernáculo. ¿Para qué? Decían, que lo leímos ayer, para que la ira de Dios no se encendiera. Si alguien del pueblo se acercaba al tabernáculo, moría, lo dijo Dios mismo, Jehová. Entonces los israelitas tenían que ir rodeando el tabernáculo. Recuerden que los israelitas eran los que estaban, como quien dice, más santificados, vamos a decir así. Los que podían estar ministrando allí en el tabernáculo de Dios. Y después alrededor ya estaba lo que era ya el pueblo. Pero el tabernáculo, los israelitas estaban, el tabernáculo, y los israelitas rodeaban el tabernáculo y ellos cuidaban lo que es toda la actividad del tabernáculo, los de la tribu de Leví. Y ellos no se colocaron en la lista. No se colocaron. Entonces, ahí vemos donde dice que estos acampaban al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Ahí vemos, ahí como dijimos, que Judá iba a ser ¿qué? El primero. El primero. Y las tribus de Isaacar y Zabulón iban a seguir en orden de Judá, detrás de ellos. O sea que las tribus se iban a ordenar según la bandera, el estandarte o bandera. Cada tribu llevaba su estandarte, su bandera. Fíjense que a veces Judá, la tribu de Judá, se considera que tiene la imagen del león, que tipifica a Cristo. Y casualmente esa tribu la colocan de primero. Es como si estuviera diciendo, Cristo va delante de nosotros como poderoso gigante. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Ellos son la tribu de Judá. Y la palabra de Dios habla del león de Judá, que tipifica a Cristo. Entonces ellos llevaban cada tribu su estandarte conforme a la tribu a que ellos pertenecían. Ellos eran la tribu de Judá, llevaban su estandarte. Y se dice, se considera que la imagen era un león. Y eso tipifica a Jesucristo. Jesucristo, el Espíritu Santo es nuestro estandarte y Jesucristo es el león de Judá. Y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Recuerden que nosotros como hijos o hijas de Dios, la palabra de Dios dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y que ningún arma forjada en contra nuestra prospera. Miren, no importa las luchas que uno tenga, no importa los desiertos que uno tenga que atravesar. Dice la palabra del Señor que a través de muchas tribulaciones, que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Que es necesario, dice la palabra del Señor. Es cierto que nosotros muchas veces no queremos sufrir. El sufrimiento duele. ¿A quién le va? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero la palabra del Señor dice así, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces el Señor nos permite pasar por pruebas, tribulaciones, por desiertos, y todo eso duele, porque todo eso es problema, vamos a decir así.
situaciones que Dios permite que uno atraviese, que uno vive, y todas esas situaciones son dolorosas, traen angustia, porque son problemas. Pero Dios permite todas esas cosas en nuestras vidas, ¿para qué? Para trabajarnos a nosotros, para moldear nuestro carácter, para formarnos como guerreros. Si no tenemos amor, Dios crea situaciones, permite que vivamos situaciones para que se forme su amor en nosotros, para que aprendamos que nosotros tenemos que amar. Que si no tenemos amor, no somos nada. Si nos cuesta perdonar, Dios va a trabajar eso en nosotros. Y tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, no es contra ese hombre, ese vecino que se me ha levantado. Nuestra lucha, nuestra guerra es con lo que está operando dentro de él. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Nuestra lucha es con la parte espiritual, con los demonios, los espíritus que están operando dentro de la persona. Esa es nuestra guerra, nuestra lucha. Por eso es que nosotros tenemos que perdonar. Todo lo que nos hagan, uno no puede odiar ni tenerle rencor a las personas. Uno ora por ellos e intercede, Señor, perdónales, ten misericordia. El Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario ya a punto de morir, que dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Allí, después de todo lo que le habían hecho, Él fue el primero que nos enseñó a nosotros a perdonar. ¿Y quién somos nosotros para no perdonar? No importa, mi hermano, lo que nos hagan, por muy fuerte que nos hagan, por muy fuerte, uno tiene que más bien orar por ellos, que Dios tenga misericordia y que puedan ellos conocer a Cristo en algún momento, algún día. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor. Entonces seguimos. Se dice también, ¿verdad? Que, por ejemplo, en los estandartes, dice que los estandartes llevaban ellos el color de las 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Recuerdan que nosotros hablamos también de eso. Las piedras que llevaban el pectoral del sumo sacerdote, que tenían un color cada piedra, se dice que el estandarte llevaba, o sea, era del color de acuerdo a la tribu, porque las piedras representaban las 12 tribus de Israel. Entonces llevaban el color de las piedras del pectoral. Eso lo habla la tradición judía, se dice. Y que el estandarte que traía, lo que fue la tribu de Judá, que iba de primero, tenía la figura de león, como ya lo dijimos, que era el de Rubén. Ajá, el de figura de Judá, que tenía la figura de un león. Y el de Rubén, la figura de un hombre. El de Efraín, la figura de un buey. Y el de Dan, la figura de un águila. Eso lo relacionan con el libro de Ezequiel, el capítulo 1, versículo 10. Y en Apocalipsis 4:7. Eso es lo que se dice con respecto a la tradición judía. No lo describe allí, pero esto es historia, lo que hablan la tradición judía. Entonces, digamos, ajá, las tribus, ahí vemos la bandera en el versículo 10. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedur, de Ur, su cuerpo de ejército con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Turisadaí, su cuerpo de ejército con sus contados, 59,300, y la tribu de Gad y del jefe de los hijos de Gad,
Eleazar, hijo de Rebuel, su cuerpo de ejército con sus contados, 45,650, todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450, por sus ejércitos marcharán los segundos. Wow, tremendo. Ahí vemos que dice la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos. ¿Al sur de qué? Del tabernáculo. O sea que ahí vemos que Rubén sería la primera tribu y la más cercana del tabernáculo mismo. Allí luego le seguirían en orden las tribus de Simeón y de Gad. Las tribus se ordenarían según la bandera de Rubén, que a veces se consideraba, como ya les dije, como la imagen de un hombre. Tremendo. Dice, luego, 17, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marcharán cada uno junto a su bandera. Ahí vemos que las tribus sacerdotales estarían en medio de los campamentos, más cerca del tabernáculo y rodeadas por las tribus. Y donde dicen, así marchará cada uno junto a su bandera. O sea que ahí vemos que esta no era solamente una forma en la que Israel iba a hacer su campamento, sino que la forma en que debían ordenar su marcha. O sea que la toma de Canaán no la lograrían así como así, sino tenían que estar organizados, un grupo organizado y ordenado. O sea, estamos viendo que eso es importante, lo que es la parte de organización, de organizarse. O sea que las cosas en el Señor no son a lo loco. Hay un versículo que dice que hágase todo decentemente y con orden. Y yo he visto a veces que muchas veces en el pueblo de Dios quieren hacer las cosas así como sea, porque es para el Señor. Y no, las cosas no se hacen así como sea, porque es para el Señor. Al revés, como es para el Señor, es cuando tiene que hacerse con excelencia, tiene que haber organización, todo. Así como dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque es para Dios. Y si es para Dios, tiene que hacerse lo mejor posible. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo cómo había un esmero y todo tenía que hacerse tal cual como Dios lo estaba estableciendo de una forma organizada, organizando las tribus. Cuando ellos iban a marchar, tenía que ir esta tribu aquí adelante con su bandera. Después iba la segunda, después iba el tabernáculo, después iba el tercero y el cuarto grupo. Los levitas rodeaban el tabernáculo, o sea, todo era una organización ejemplar. Y otra cosa que vemos que todo el mundo se somete. Estamos viendo que cuando Dios hablaba, le daba orden a Moisés y Moisés hablaba, estamos viendo cómo el pueblo se sometía a las órdenes de Dios, que viene siendo hoy mismo cuando el pueblo se somete a la palabra. Todo lo que nosotros debemos hacer en nuestras congregaciones no es a la ligera, así por hacerla, no. Cualquier cosa que nos toque hacer, servir en la obra del Señor, nosotros tenemos que hacerlo con diligencia, ordenadamente. Uno va a hacer algo, lo primero que uno tiene que hacer es ayunar, presentar todo el proyecto, lo que voy a hacer al Señor. Señor, vamos a hacer esto, nos toca hacer esto, Padre, aquí presento todo esto delante de ti, para que seas tú tomando el control, para que tú nos guíes, para que tú abras puertas, para que tú nos muestres cómo hacer las cosas como a ti te agradan. No es como yo quiera, como nosotros queramos, que a ti te agrade como tú quieras. Y el Señor le aseguro que le va a dirigir en todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo están metiendo en el asunto. Entonces muchas veces se ora después. Señor, aquí estoy, hice esto y esto y esto y aquello, ¿qué tal? Para que tú me ayudes y me bendigas. No, uno debe orar antes para ver si lo que voy a hacer le agrada al Señor primero. Si Él quiere que hagamos eso o no, o es otra cosa. Y el Señor le va a dirigir. Entonces aquí vemos que ellos tienen una organización, wow,
tremenda. Y así debe ser la organización en nuestras congregaciones, en nuestras vidas propias. Nuestro centro debe ser ¿quién? Cristo. Así como era el centro allí con el pueblo de Israel. Siempre el tabernáculo en el centro. Así como hoy en día Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. En nuestras congregaciones el centro es Cristo, no es el pastor, no es los líderes. El centro es el Señor. Y en nuestras vidas, igualito. En nuestros hogares, igualito. En todo, debe ser ¿quién? El centro, Cristo. Así como siempre el tabernáculo estuvo allí en medio del pueblo. Era el centro. 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados, 32.200. Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados, 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 180.000 por sus ejércitos, irán a los terceros. Aquí estamos viendo que la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, o sea que Efraín sería el primero y el más cercano, como dijimos, al mismo lado occidental, al occidente, siguiendo a la tribu de Efraín. Entonces estarían las tribus de Manasés y Benjamín. Las tribus se ordenarían según la bandera que a veces se consideraba que tenía la imagen de un becerro. Eso lo consideran los estudiosos, los judíos. De allí. Digamos. 25. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ayaser, hijo de Amisadai, cuerpo del ejército, con sus contados, 72.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército, con sus contados, 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ayara, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados, 53.400, todos los contados en el campamento de Dan, 157.600 irán los últimos tras sus banderas. Ahí vemos que la bandera del campamento de Dan estaría al norte por sus ejércitos. O sea que Dan sería el primero y el más cercano al tabernáculo. Mismo, pero en el lado del norte. Siguiendo a la tribu de Dan estarían las tribus de Aser y Neftalí. Las tribus se ordenarían según la bandera de Dan, que a veces se consideraba que tenía la imagen de un águila. 32. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por su campamento, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por su familia, según las casas de sus padres. Fíjense otra cosa que vemos aquí con respecto a los levitas. Recuerden que hablamos que los levitas rodeaban el tabernáculo. Aparte que Dios los designó para el cuidado del tabernáculo, el trabajo en el tabernáculo, ellos tenían que vivir allí alrededor del tabernáculo. Daban el tabernáculo, ellos se colocaban alrededor del tabernáculo como para cubrir, pues.
el tabernáculo. Nadie podía pasar para el tabernáculo porque moría. Pero fíjense los levitas. Eran los que estaban, como quien dice, podríamos decir, más sacrificados delante del Señor. Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día eso no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque recuerden que Dios es un Dios santo, santo, santo. Un Dios santo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a acercar a Él en oración, nosotros tenemos que limpiarnos, santificarnos. Porque Dios no acepta nada inmundo. Dios no acepta nada sucio. Por eso es que cuando nosotros oramos, primero nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Recuerden que antes tenían que hacer todo el ritual, matar animal, todo eso para limpiar la culpa, todo eso. Ahora no, con Cristo no. Después que el Señor murió y resucitó, Él fue el último cordero. Y sobre Él cayó toda la culpa de la humanidad. Él llevó todo el pecado de la humanidad. Él nos redimió. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oramos. Y primero, antes de pedir y clamar, tenemos que ponernos a cuenta con Él. Fíjense, Dios es un Dios santo. Y nosotros, para acercarnos a Él, nosotros tenemos que también limpiarnos. Cuando hablamos del tabernáculo, ¿verdad? Que estaba el atrio exterior, el lugar santo, santísimo. En el lugar, el atrio exterior donde hacían un sacrificio, allí estaba también donde se lavaban las manos y los pies. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo. Fíjense, antes de entrar al lugar santo, yo tenía que lavarse las manos y los pies. Y eso es igualito que hoy en día nosotros. Nosotros no podemos entrar en oración a clamar a Dios, a pedir a Dios, y nosotros no limpiamos nuestros corazones. Ya acabamos de pelear con el marido. Tuvimos una discusión, se me fue, le dije de todo, él me dijo de todo y peleamos. Y ahorita vengo a humillarme y me arrodillo y me tiro en el piso a pedirle a Dios, a clamarle. Pero por ningún lado me pongo a cuenta con Dios. Esa es la actitud correcta de uno presentarse delante de Dios. Dios es un Dios tan santo, tan santo, tan santo. Primero yo tengo que humillarme para pedir perdón. Claro, yo le alabo, le adoro, le exalto, le doy gracias. Pero antes de yo clamar, pedir, primero, Señor, perdóname porque he pecado. Perdóname. Porque entré en pleito, discutí con el marido, le dije esto. Donde tu palabra dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Señor, a mí se me puso el sol de todo, Padre, perdóname. Perdóname porque ni vi, ni pensé, ni nada, perdóname. Así. Entonces uno primero tiene que limpiarse, por eso es que uno tiene que, en cada vez que uno ore, uno tiene que pedir perdón, porque uno como ser humano peca todos los días. Así un pensamiento, hasta con el pensamiento uno peca. Ay, mi hermana, pero yo no estoy adulterando, no estoy fornicando. ¿Y acaso que esos son los únicos dos pecados? Cuando yo dudo de la palabra del Señor, ya te estoy pecando. Dice la Biblia que todo lo que se hace sin fe es pecado. Y si supe hacer lo bueno y no lo hice, es pecado. Mira, por cualquier cosa uno peca, por cualquier cosa. Si traté mal a alguien de repente, le hice sentir mal, porque lo traté mal, qué sé yo. Cualquier cosa, una mentira. Hay una mentirita blanca. Delante del Señor no hay mentiras blancas, ni negras, ni beige, ni oscuras. Mentira es mentira. Entonces siempre en oración uno se pone a cuentas con Dios para uno santificarse, tener el corazón limpio, para ya comenzar, como quien dice, a clamar a Dios, a pedir a Dios. Pero ya limpiamos nuestros corazones. Pero un corazón sucio, que vengo yo de repente, qué sé yo, hasta cristiana, y se me salieron vulgaridades, groserías, malas palabras. Y vengo después aquí a arrodillarme delante de Dios, a clamar, a adorar y a pedirle. Sin primero ponerme a cuentas con Dios. Entonces de eso se trata. Ahí vemos que los que estaban allí, la tribu de Leví, los levitas, que rodeaban allí el tabernáculo. Ellos tenían que tener un grado de santidad, mira, bien, ellos tenían que estar bien alineados. Porque si ellos servían en el tabernáculo y tenía algo por allí que no lo habían arreglado,
Ellos morían allí. Por eso es que a ellos le amarraban una cuerda en el tobillo, porque ellos tenían unas campanitas que sonaban cuando ellos caminaban. Y la campanita dejaba de sonar. Ellos sabían, lo alaban, y la persona, ya el sacerdote estaba muerto. Por eso es que ellos mismos tenían que ofrecer también sacrificio, para ellos también quitarse la culpa, el pecado, para santificarse. Ellos también tenían que, lo hacían por ellos y por su familia también, porque son seres humanos igualitos. Entonces ahí vemos cómo ellos estaban en el centro. Fíjense. Entonces, así mismo tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser organizados, así como todo el campamento de Israel estaba organizado. El centro de todo en nuestras vidas tiene que ser Cristo, así como en el centro de ellos era Dios, el tabernáculo, porque el tabernáculo ahí estaba Dios. Nosotros tenemos que creer y entender que delante de nosotros va el Señor como poderoso gigante, así como iba la tribu de Judá, que lo representaba en su estandarte un león, el león de Judá. Así el Señor también va delante de nosotros como poderoso gigante. Y que todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo para Él y por Él, de la mejor manera posible. Que las cosas no se hacen así, como sea, no. Como es para el Señor, todo tiene que estar organizado, todo tiene que estar bien limpio, todo tiene que ser de lo mejor, porque a Dios le agrada eso. No es como sea, no es como sea. Todo es con excelencia porque Dios es un Dios excelente. Dios es un Dios santo. Todo se tiene que hacer con diligencia, porque ese es nuestro Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú tienes bajo control todas las cosas y todo está en tus manos, Padre. Gracias, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca frutos 100 por 1. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.